Cuando pienso en Mario Ojeda, me vienen a la mente muchas cosas. Su curso, su dirección del Centro de Estudios Internacionales, sus escritos, su gran habilidad para organizar y administrar instituciones académicas. Muchas cosas, pero cuando pienso en Mario Ojeda, también me vienen a la mente los consejos, los muchos consejos que me dio. No todos los entendí, no todos los sigo, no todos los llevo conmigo. Es el que me dio a propósito de la organización de la academia. No hay que acercarse demasiado a las autoridades gubernamentales. No hay que estar muy cerca del gobierno, nunca. Y en efecto, la academia debe tener una buena relación con las autoridades gubernamentales, de ellas depende el presupuesto, y además con frecuencia, quizá igualmente importante, la información que requerimos para nuestras investigaciones. Pero trabajar para el gobierno desde la academia o hacer política desde la academia es un asunto muy delicado y distinto al del sano y valiosísimo intercambio entre los académicos y los responsables de decidir las políticas de gobierno. A mi experiencia o mi contacto más cercano con el profesor Ojeda fue precisamente cuando él era presidente del Colmex y yo era la directora del Centro de Estudios Internacionales. O sea, sus recomendaciones, sus sugerencias me permitieron sortear una época muy difícil del colegio por la grave crisis económica que afectó a nuestro país en los años, a mitad de los años 80. También ahí aprendí lecciones muy valiosas y de esta experiencia solo quisiera recoger una que se relaciona con la autonomía del colegio. Como les digo, estábamos en una situación financiera muy difícil y yo tuve la oportunidad en una cena de hablar con el secretario de Programación y Presupuesto y le señalé cómo estaban las condiciones del colegio. Y recuerdo muy bien que me dijo, mire Blanca, hable con el profesor Ojeda y dígale que me llame. Entonces, al día siguiente rápidamente fui a hablar con él y me dijo, no Blanca, no le voy a llamar. El colegio tiene un monto aprobado por el Congreso. El problema reside en que el flujo es muy lento, el flujo de los fondos hacia el colegio. Eso tienen que mejorarlo autoridades del Colmex y de la Secretaría de Programación, pero yo, presidente del Colegio de México, no voy a llamar al secretario de Programación para pedirle su intervención. Esta lección sobre la autonomía del colegio me quedó muy grabada y para mí fue una de las más importantes. Conocí a don Mario Ojeda tardíamente. Tuvimos a lo largo de los años conversaciones muy interesantes por algo que él había vivido entre la preparatoria y el inicio de sus estudios de licenciatura. En 1948 se fue a vivir para estudiar inglés a Canadá durante 2 años. Y bueno, ciudad en la cual llevó a cabo estudios, sobre todo de idioma, como decía, pero también donde estuvo trabajando en restaurantes para ganarse la vida. Y de cierta manera fue una experiencia para él que se acercaba mucho a la experiencia de los trabajadores migrantes que luego él estudiaría en su tesis de licenciatura. ¿Y por qué lo menciono? ¿Por qué menciono esa experiencia? La menciono porque si hay una cosa que me fascinaba en esas conversaciones con don Mario, que era un gran narrador, era cómo sus vivencias personales se tradujeron luego en temas de reflexión académica. Entonces era fascinante escuchar la manera en que él hacía
referencia a esas experiencias de juventud que de cierta manera marcaron la agenda de su vida académica futura. Lo que advierto yo en él pues es un buen sentido del humor, una alegría en su expresión y una seriedad académica, una seriedad institucional, un sentido de responsabilidad institucional incuestionable, porque siendo secretario, siendo presidente, siendo profesor y siendo colega, siempre pues con alegría, pero con una puntualidad en su modo de actuar muy apreciable. Y bueno, esa muestra de sentido de la personalidad, de la responsabilidad, está muy claro. Hace años, poco después de su fallecimiento, hubo aquí una ceremonia donde se presentaron sus memorias. Me las regaló, yo las mandé encuadernar, las he leído con mucho interés. Muestran ese sentido de responsabilidad que destaqué aquella vez en unas paginitas que les llamé Ciencia, Conciencia y Paciencia en la institución académica, porque eso yo creo que lo mostró muy bien don Mario. Cuando fue secretario general, cuando estuvo la famosa huelga del 80, a pocos años de haber llegado aquí a este edificio, pues él enfrentó de manera muy eficiente las situaciones conflictivas que había, conocía muy bien a todos los profesores, los procuró, porque a veces se armaban discusiones en las asambleas, en esas juntas interminables. Pues él cuidaba muy bien esas dimensiones de la convivencia y de la formalidad académica. Se preocupaba mucho porque las personas que estábamos aquí en el colegio asumiéramos nuestra responsabilidad. Me toca el cambio de presidencia en el colegio. Si bien recuerdo, fue un día o 2 días después del terremoto de 1985, así que la toma de posesión del profesor Ojeda pues fue una toma de posesión triste, muy austera, muy rápida. No vino el presidente, no vino, creo que no vinieron autoridades, no recuerdo qué autoridad pudo haber venido en ese momento, pero sí fue una toma de posesión desafortunadamente pues entristecida por los acontecimientos del terremoto de 1985. Y después, pues, volví a tener contacto más bien cercano con él cuando él regresa de haber sido el representante de México ante la UNESCO en París. Se reincorpora al colegio y ahí vuelvo a tener una relación con él, siempre en su defensa de las relaciones internacionales, de los internacionalistas en el centro. Recuerdo también que una vez, cuando yo iba a dejar la coordinación de las licenciaturas, me dijo que no le sacara, que tenía yo que seguir, pero no, yo dejé la coordinación de las licenciaturas, pero ese era el profesor Ojeda. Pues lo recuerdo con mucho cariño, lo recuerdo como mi profesor, lo recuerdo como un colega y lo recuerdo, o no, porque está siempre conmigo en el libro, lo tengo en el libro como uno de los puntos de referencia más importantes para mi trabajo. Lo conocí cuando fui alumno del Centro de Estudios Históricos, luego cuando fui brevemente profesor del Centro de Estudios Internacionales, luego cuando fui profesor del Centro de Estudios Históricos, director, y además Mario Ojeda estuvo muy cerca durante los primeros 8 años de mi presidencia. Pero sobre todo yo quisiera decir otra cosa. Conocí a Mario Ojeda hace mucho tiempo, lo repito, era un extraordinario ser humano, un hombre sencillo, un hombre que sabía conversar, un hombre que tenía sentido del humor, un alto concepto de la justicia, un verdadero ser humano. Ahora, volviendo al Colegio de México, pues Mario Ojeda fue un extraordinario presidente. Yo diría que esa personalidad, ese carácter le ayudó o le sirvió, fue la conducción, digamos, para el principal problema que enfrentaba su presidencia, que fue el de restañar heridas por algún conflicto interno de la institución de los años anteriores. Nadie lo pudo haber hecho mejor que Mario Ojeda. Con Mario Ojeda se restañaron muchísimas heridas. También fue muy hábil para enfrentar la crisis económica, en fin, tantas cosas
Lo único que puedo decir, Mario Ojeda, un hombre del Colegio de México, Mario Ojeda, un extraordinario presidente.